plan no es nada, la planificación lo es todo. Eisenhower. Somos estudiantes del séptimo ciclo de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Nacional de Loja. Nuestro equipo está integrado por Brian Aguilar, Lady Jiménez y Jimena González, con el tema Planificación de Proyectos Informáticos, en el cual abordaremos los siguientes temas. Plan de proyecto. Planificación orientada a objetivos. Etapas de la planificación. Revisión de objetivos del proyecto. Definición de hitos y responsables. Especificaciones del proyecto, actividades y tareas. Distribución de trabajo y recursos necesarios. Y finalmente, preparación del plan definitivo. La tercera fase o etapa del ciclo de vida de un proyecto informático es la planificación. Para introducirnos en el tema de planificación, vamos a plantearnos la siguiente interrogante. ¿Qué es planificar un proyecto? Teniendo en cuenta que la planificación, más que una etapa, es una necesidad del proyecto, porque nos permite estructurar y describir las actividades requeridas para alcanzar los objetivos del proyecto. Es decir, qué hay que hacer, quién lo hará, en qué tiempo y con qué recursos, para cumplir con un objetivo, teniendo como herramienta principal un plan de proyecto. El plan de proyecto nos permite asegurar el logro de los objetivos del proyecto. Puede considerarse como un mapa estructurado en donde se encuentran las actividades que deben realizarse para llegar a un objetivo, una definición de tiempo y recursos necesarios para completar el trabajo, un mecanismo de monitoreo, ya sea de avances, control y gestión, permitiendo asegurar los resultados, o un medio para comunicar progresos, permitiendo que todos los integrantes del grupo se involucren en el proyecto. Recuerden, la planificación nos permite mejorar la calidad, ser eficientes y mejorar las perspectivas del proyecto a largo plazo. La planificación no se puede considerar un proyecto estático, ya que este es un ciclo que debe estar en constante revisión. El plan es un instrumento de comunicación y diálogo con el cliente y dentro del equipo de trabajo. Los hitos son situaciones, productos, estadios del trabajo. Las actividades son acciones necesarias para alcanzar los hitos. Las tareas son acciones dentro de cada actividad. El camino crítico es la cadena de actividades críticas desde el principio del proyecto hasta su finalización. Dentro de las ventajas de realizar una planificación estructurada tenemos: permite una mejor definición, mayor certeza, está orientada a resultados, mayor involucración, más autonomía, responsabilidad, entre otras. ¿Ya ven por qué es importante planificar? Dentro del plan de un proyecto debemos contemplar todos los elementos siguientes: los objetivos y los resultados que esperamos que cumpla el proyecto para su posterior evaluación como éxito o fracaso, los hitos principales del proyecto, entregables, finalización de etapas, etc. Los mecanismos de control del alcance y gestión de cambios en el proyecto. Los distintos agentes involucrados en la participación del proyecto, roles y responsabilidades. La definición de las actividades del proyecto, como tareas o grupo de tareas, recursos necesarios y resultados o hitos que se obtuvo al realizar estas actividades. El calendario de trabajo, con los tiempos de realización según la fecha de inicio y la fecha de finalización de cada una de las actividades. La organización y el equipo asignado al proyecto, con la matriz de roles y responsabilidades para los diferentes hitos y actividades. El presupuesto del proyecto con las estimaciones de inversión y coste presupuestadas, su perspectiva de evolución a lo largo del tiempo de duración del proyecto y la perspectiva de beneficios esperados. El sumario de las exaltaciones realizadas sobre los riesgos identificados previamente a la implantación del proyecto, su posible impacto sobre el plan de proyecto y el plan de gestión de estos riesgos. La calidad de los trabajos realizados según los resultados funcionales y operacionales esperados y la definición de las condiciones y principios de aceptación de los mismos.
La planificación orientada a objetivos es un enfoque metodológico de arriba a abajo, top-down, de planificación y gestión de proyectos y está dirigido a la obtención de resultados. Por lo tanto, se centra en tener siempre presente la ganancia de los objetivos que se persiguen en el trabajo. Definitivamente, la base de la planificación orientada a objetivos es definir antes el qué debe conseguirse y el cómo se debe conseguir, siendo el plan de hitos un plan lógico del proyecto e instrumento de diálogo con la dirección, y el plan de actividades un plan físico donde se debe realizar lo estrictamente necesario e instrumento de diálogo dentro del equipo de trabajo. ¿Qué aspectos se debe tomar en cuenta para planificar un proyecto? Primeramente, entender los objetivos últimos del proyecto, tal como se definieron en el mandato del proyecto. A partir de estos objetivos se identifican los hitos o estados intermedios que debemos alcanzar para cumplir con los mencionados objetivos finales del proyecto, así como también la dependencia o relación que existe entre estos hitos. Luego se establecen los responsables de la consecución de cada hito y su aprobación dentro del cliente y del equipo. Los hitos pueden descomponerse entonces en actividades y tareas que son necesarias para alcanzar el hito y de nuevo las relaciones y dependencias que existe a nivel de las actividades. En este momento se estima el tiempo, esfuerzo requerido para la realización de cada actividad. Seguidamente se ordenan las actividades en su secuencia de realización, en qué orden debe realizarse y cuáles pueden realizarse en paralelo. Se logra valorar el tipo de recurso necesario para realizar una tarea determinada y la carga de trabajo que requiere. Así podemos estimar los recursos, dedicación y presupuesto de ejecución, y podemos establecer responsabilidades dentro del equipo de trabajo. Pero los recursos que necesitamos pueden no estar disponibles o no estarlo en el momento que los necesitamos, para lo cual el plan de trabajo, calendario y presupuesto deben revisarse de acuerdo a los recursos que disponemos. Seguidamente se examinan los riesgos y se prevé el nivel de contingencias necesario para paliar los riesgos. Una vez revisado el plan, se coloca en un calendario definitivo y se prepara el presupuesto de ejecución definitivo. Un plan de proyecto, calendario y presupuesto debe ser comprendido a profundidad por el cliente. Finalmente, se coloca el plan en un calendario. La planificación orientada a objetivos consta de 4 etapas o pasos básicos. Etapa 1. Hitos y responsables. Esta fase es estratégica, en donde la dirección del proyecto y cliente acuerdan qué es lo que se conseguirá. Se encuentra más enfocada a los resultados que se obtendrán. Asimismo, el proyecto se descompone en hitos y establece las responsabilidades dentro del equipo y el cliente para la ejecución y aprobación de los hitos. Etapa 2. Especificaciones del proyecto, actividades y tareas. Estas dos fases son más operativas, en donde los hitos se descomponen en actividades y tareas que son necesarias para el cumplimiento de cada hito. Etapa 3. Distribución de trabajo y recursos necesarios. En esta etapa se establece el tipo de recursos y el nivel de esfuerzo requerido para realizar las actividades. Etapa 4. Calendarios de hitos y actividades. Finalmente, en esta fase se coloca el proyecto en un calendario y se prepara el presupuesto definitivo, tomando en cuenta los recursos disponibles y oportunidades, pero también los riesgos. Revisión de objetivos. Es la definición del proyecto al momento de realizar la planificación. Lo fundamental es entender los objetivos que vamos a conseguir con el proyecto, el alcance y calidad, tomando en cuenta el presupuesto acordado y tiempo disponible. Los objetivos del proyecto tienen que ser suficientemente específicos,
medibles, realistas y alcanzables. Plan de hitos. Los hitos efectivos deben contar con características como: deben reflejar el qué y no el cómo. Deben ser fáciles de leer y entender para la dirección. Deben ser puntos de decisión. Deben ser concretos y medibles. Deben ocurrir en periodos de tiempo manejables. Deben señalarse las dependencias con otros hitos. Una regla sencilla es escribir los hitos de manera que reflejen un estado a alcanzar y las condiciones para verificar que se han alcanzado. Matriz de roles y responsabilidades. La definición de roles y responsabilidades a nivel directivo y del personal del cliente designado para cada hito. ¿Quién es el responsable de la ejecución de cada hito? ¿Quién toma las decisiones solo o conjuntamente con otros? ¿Quién gestiona los recursos y controla el progreso del trabajo? ¿Quién debe ser informado? ¿Quién debe ser consultado? ¿Quién debe participar? ¿Quién debe dar apoyo o dotar de infraestructura al equipo? ¿Quién asegura la calidad de los resultados? Planificación de actividades. Esta planificación se deriva de la definición de los hitos del proyecto. Se puede representar las actividades utilizando diagramas. Un ejemplo es el diagrama de Gantt. Para la planificación del proyecto se necesita un mayor detalle en las tareas. Por ello, las actividades se desglosan en tareas y grupos de tareas. El nivel de detalle es aquel que facilita la ejecución del trabajo y la comunicación con el cliente y el equipo. Estimación de esfuerzos. El nivel de esfuerzo de un proyecto depende de las actividades a desarrollar y es independiente de la secuencia en que realicemos las actividades o del tiempo del proyecto. Primeramente debe tenerse en cuenta que en esta etapa estamos estimando cuánto se tarda normalmente en hacer una actividad, es decir, el nivel de tiempo o esfuerzo requerido, más no cuándo la completaremos en el calendario del proyecto, es decir, la duración estimada. Secuencia y duración del trabajo. La planificación de las actividades y tareas para alcanzar un hito en un proyecto y la definición de sus interdependencias permiten al gerente establecer cuál es el camino crítico, es decir, la cadena de actividades que determinan la duración global mínima de un proyecto. Cada retraso en completar una actividad en el camino crítico resultará en un retraso en la finalización general del proyecto. Distribución del trabajo. Es el proceso de desglose de las actividades en tareas unitarias de trabajo que permitan su distribución entre los miembros del equipo. Es decir, es una tabla jerárquica de las actividades y tareas requeridas para completar un proyecto. La tabla se orienta al producto o resultado que hay que completar, incluyendo los recursos que se requieren, duración estimada del trabajo y contribución de cada miembro del equipo. Estimación de costes. Es una planificación de actividades o planificación operativa que usa métodos más precisos. La estimación ascendente de los costes del proyecto se deduce del consumo de tiempos y recursos en la ecuación siguiente: coste igual dedicación de recursos por tiempo y por coste unitario del tiempo. El cálculo aplica partiendo del cálculo de dedicaciones estimadas para cada una de las tareas asignadas a los miembros del proyecto y los costes unitarios de trabajo de cada uno de los profesionales. A estos costes debe incorporarse el conjunto de costes de sistemas como consumibles, licencias de hardware y software, comunicaciones, etc. Los costes de recursos físicos como espacios materiales,
etc., y otros costes generados por el proyecto como desplazamientos, formación, alquileres, etc. Planificación a largo plazo y planificación a corto plazo. La planificación macroscópica a largo plazo, es decir, el objetivo final y los grandes hitos, y la visión microscópica o a corto plazo, es decir, el detalle de las actividades y tareas a realizar inmediatamente. En esta etapa cerramos el círculo de la planificación, ponemos el calendario de trabajo real, examinamos los riesgos y establecemos el nivel de contingencia y revisamos si existen oportunidades de optimización de procesos para poner esto a discusión con el cliente o nuestra propia organización. Calendario de hitos. Son estados en los cuales se producen entregables parciales que deben ser aprobados por el cliente. Asimismo, se revisa la planificación y se establecen planes más detallados para el trabajo que queda por hacer, permitiendo colocar fechas que indiquen la realización de cada hito. Las fechas para completar las actividades pueden variar, pero lo menos posible. Contingencias. Nos permite que al realizar las estimaciones de coste se puedan contabilizar partidas adicionales para contingencias del proyecto, reflejando así los riesgos del proyecto, que normalmente, como va avanzando, estos se van reduciendo. La contingencia debe ser considerada parte del proyecto hasta que el tiempo y los avances del proyecto no demuestren que el riesgo y la incertidumbre se han reducido o han desaparecido. Revisión del plan. Debido a que siempre podemos revisar las etapas anteriores y establecer previsiones más exactas, tiene como objetivo que al estar en constante revisión podremos hacer mejor un trabajo, representando ventajas económicas o de tiempo, o un menor impacto sobre la organización o reducir los riesgos. Presentación al cliente. Un componente vital del éxito del proyecto es la satisfacción de si se cumplió con las expectativas del cliente y la capacidad con la cual se las atendió.